2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Fiesta de primicias en el nuevo pacto. Sí, con anterioridad he expuesto la palabra de las primicias en el antiguo pacto. Las primicias eran una fiesta, o es una fiesta del pueblo de Israel. Las primicias en el modelo del antiguo pacto no aplican para la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y pues si usted no se ha conectado, le recomiendo que mire las enseñanzas donde habla de lo que eran las primicias en el antiguo pacto. Pero la gracia de Dios me ha permitido entender y comprender, al sumergirnos en la palabra, cuáles son las primicias de Dios en el nuevo pacto. Amén. Título de la enseñanza: soy primicia de todas mis generaciones. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres, Erika? Tú eres primicia. Tú eres primicia de todas tus generaciones. Texto base del día de hoy, Santiago capítulo 1, versículo 18, pero la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Le invito a que esté sobre sus pies, por favor, acompáñeme a leer la palabra de Dios. Soy primicia de todas mis generaciones. Vamos a leer la palabra, leámoslos todos, por favor. Los que no tienen Dios habla hoy, vamos a leerlo allí desde el videobin. Dice: Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros, las primicias, frutos de su creación. Otra vez, leámoslo todo, vamos, fuerte, 1, 2, 3. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Mira, en la versión Reina Valera dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero qué lindo, como dice que porque Dios quiso, Dios habla hoy, Carlos. Porque Él quiso, así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la palabra? Dar vida. ¿Para qué es la palabra? Para darnos vida. Es más, si usted no lo sabía, el único lugar donde encontramos vida es en su palabra. ¿Sí? ¿Y para qué nos da vida? Pues porque Dios es vida. Y Dios es vida verdadera. ¿Cuántos lo saben y cuántos lo creen? ¿Cierto? Y Dios todo lo creó con un propósito, iglesia. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues ahí está escrito. El propósito de Dios, Andrea, es la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Por eso Él en la cruz venció ¿qué? La muerte. Y cuando Él venció la muerte, dejó claro: mi único propósito es la vida. ¿Estamos, iglesia? Ahora la pregunta es: ¿cuándo hay vida? ¿Cuándo hay vida? ¿Cuándo hay vida? Y escuche lo que le quiero compartir. Solo hay vida donde hay fruto. Solo hay vida donde hay fruto. Entonces el hecho de que usted viva
no garantiza que tenga vida. Usted vive, pero pueda que no tenga vida. Usted vive, pero es posible que no tenga vida. Cuando usted por gracia se acerca, el Dios verdadero te acerca a Él te da es vida a tu vida, a lo que tú vives. Entonces, ahí fue donde hubo un gran error con todas estas malas interpretaciones de la Biblia que le han enseñado a las personas que se acerquen a Dios para que le dé plata y para que le dé cosas y para que le dé personas. No, a Dios vino a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. ¿Está la iglesia? Ahora se lo quiero demostrar por la palabra para que no sea mandato de hombre. Juan 15:8, léalo conmigo. Juan 15:8, Reina Valera. Juan 15:8. ¿Cómo dice Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre. Ok, entonces, ¿cómo es que le damos gloria a Dios? ¿Qué era lo que estábamos cantando? De gloria en gloria. Y todos decimos gloria a Dios y gloria a Dios. No, mira. Por eso Isaías 29:13 dijo: este pueblo me glorifica con la boca, me alaba con los labios, me pronuncia con la boca nomás, de lengua para afuera, pero ellos a mí no me dan gloria como me la deben dar. ¿Cuál es la única manera de darle gloria a Dios, Jason? ¿Cuál es la única manera? Sí, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cuál es la única manera de darle gloria a Dios? Llevando fruto, porque si usted lleva fruto, se está garantizando que usted tiene vida, y si tiene vida es porque está unido a Dios. Por eso él dijo en Mateo 7: no todo el que me diga Señor, Señor entrará a la vida eterna, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día profetizarán, expulsarán, me dirán: Señor, expulsamos demonios, sanamos enfermos, profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, porque ustedes vivieron, pero nunca tuvieron vida. Ustedes vivieron, pero nunca tuvieron vida. Usted puede realizar una ceremonia matrimonial y no tener vida ese matrimonio. Hay gente que los casó el Papa y el Pastor Martín y no tienen vida, porque no es un curita ni un pastor quien le da vida con una ceremonia a un matrimonio. Es un esposo y una esposa rendidos ante un Dios que reconocen que están muertos. Y que más allá de un traje largo, blanco y corbatín y piquitos y genitalidad, reconocemos que sin Cristo mi matrimonio no tiene vida. Que sin Cristo mi trabajo, mis estudios no tienen vida. Hay gente que tiene títulos y no tienen vida. Hay gente que tiene dinero y no tiene vida. Hay gente que tiene apellido y estatus y no tienen vida. Y hay gente que supuestamente no tiene nada, según el mundo, pero tenemos ¿qué? Vida. ¿Qué vida tienes? ¿Tienes vida? ¿Tienes vida? ¿Sí? Entonces, que quede claro que la única manera o la única forma como podemos dar gloria a Dios es dando fruto con nuestro vivir. Con nuestro vivir. ¿Está clara la iglesia? Muy bien. Profeta mayor Ezequiel, capítulo 48, versículo 14. Fiesta de las primicias en el antiguo pacto. Miremoslo. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. En el antiguo pacto las primicias era algo que sagrado para Dios. En el antiguo pacto era algo sagrado. ¿Qué estaba diciendo? Cuidado me vende la primera cosecha de papa. Cuidado me la vende. Cuidado me vende las primeras ovejas. Cuidado me toca los primeros caballos. Cuidado con las primeras manzanas. Usted no me las puede tocar.
son mías, decía el Señor. Y tenían que dárselas ¿a quién? Al sacerdote. ¿Sí? Abro un paréntesis. Al día de hoy, cuando muchas iglesias celebran fiestas de primicias al modelo del antiguo pacto, interpretando mal el antiguo pacto, en el antiguo pacto decían: las primicias deben ser para mis sacerdotes, porque a ellos no les di heredad cuando repartió las tierras. Ellos no tienen escrituras de heredad, todas las primicias deben ser para ellos. Eran como la prima de Navidad o las cesantías de fin de año que le dan los patronos a los empleados. ¿Estamos aquí? Pero eso es en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto. Alguien me decía: pastor, muy bien todo, pero las primicias son para el pastor. Le dije: no, cuidado. Primero que todo, en el nuevo pacto no es el mismo modelo de primicias del antiguo. Y segundo, el sacerdote del antiguo pacto no es el mismo sacerdote del nuevo pacto. ¿Estamos acá? Pero vamos a entrar para que entendamos la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. En el antiguo pacto las primicias eran sagradas. Ya Dios iba preparando la mentalidad de la humanidad. Ya Dios estaba diciendo: Robinson, mis primicias son sagradas, no me las toquen. ¿Qué decía Dios? No me toquen mis primicias. ¿Sí? Y si usted hoy puede reconocer, aceptar y vivir como primicia de Dios, entonces ¿qué puede decir Dios? A mi primicia Diana no me la toquen. A mi primicia Alfonso no me la toquen. Porque el título de la enseñanza, Sonia, hoy es: soy primicia para todas mis generaciones. Entonces vamos a profundizar. ¿Estamos, iglesia? Miremos cómo desde ese antiguo pacto ya Dios nos enseñaba que los primeros frutos, cuidado acá, los primeros frutos de una semilla eran consagrados, eran apartados para Él. Nadie podía tocar las primicias. Las primicias de esas cosechas mostraban ¿qué? Mostraban la vida, el amor y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una semilla en la mano, ¿usted qué ve ahí? ¿Ahí qué hay? ¿Qué hay en una semilla? ¿Qué hay en una semilla? A ver, aquí, campesino, ¿qué hay en una semilla? ¿Pero la hay? No. En una semilla no hay nada. Perdón, en una semilla ¿qué hay? No hay nada, es semilla. No hay nada. En una semilla, usted coge una semilla de melones en el Magdalena. La semilla ahí es nada. Tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor. Pero si esa semilla, aunque tiene un valor, no tiene un proceso, esa semilla nunca será vida. La semilla necesita de un proceso para que tenga vida. La semilla sin proceso no tiene vida. Y el engaño más grande fue que los hombres creen que tienen vida sin tener un proceso con Dios. Y confundieron el proceso con Dios con religiosidad. Hay gente que predica la palabra en muchos lugares, que profetiza, que sana enfermos y expulsa demonios, y no tienen vida porque no hay proceso. ¿Qué se necesita para que la semilla tenga vida? Proceso. Nehemías 10:35, veamos en ese antiguo pacto lo que el Señor decía. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo árbol y de los animales. Era una orden, Claudia. ¿Sí? Mire, el tema de primicias era tan delicado que un hijo del pueblo de Dios prefería cualquier cosa antes que tocar las primicias. Pero en ese momento ellos no entendían, como dice el apóstol Pedro, lo que estaban haciendo. Lo hacían por ley, no por fe. Lo hacían por mandato.
no por fe. El miércoles vimos la diferencia entre ley y fe, Gálatas capítulo 3, cuando el apóstol, el espíritu de la palabra por el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: estúpidos, habiendo empezado un proceso. Pon cuidado lo que te dice hoy. Empezaste un proceso donde Dios te quiere dar vida, pero en ese proceso primero la tierra tiene que ser apolcada, revolcada. ¿Cuántos hoy vienen con la vida revolcada? No oiga nada. Entonces usted está ahí en que se agarra a pelear con el diablo, culpe a su exmarido, culpe a su exmujer, culpe a la moza, culpe al mozo, culpe al presidente, culpe a la guerrilla, o simplemente diga: soy semilla en proceso para dar vida. Escoja. Aló. Casarse es fácil. Aló. Por eso yo siempre digo: una boda, que es casamiento, ceremonia, o una vida, que es semilla que da fruto. ¿Tú qué quieres? Hay gente que celebró ceremonia y no dan vida. Y hay gente que no ha celebrado ceremonia, y eso los religiosos los juzgan: están en pecado. Y en lo secreto tienen más vida que cualquiera otro. El que tenga oídos que oiga. Con Dios no es de leyes ni ceremonias. Con Dios es vida. ¿Estamos conectados, iglesia? Sumerjámonos completamente en la enseñanza de primicias, antiguo pacto. Deuteronomio 26, 1 al 11. Como dice allí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Quieto ahí, Carlos. Entonces, cuidado. ¿Qué le está diciendo Dios? Solo hasta que ¿qué? Hasta que entre ¿a dónde? A la tierra prometida, y usted tenga posesión de ella. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Cuando tú entres a la tierra prometida y estés allí, usted va a tomar las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ley, mandato. Y te presentarás al sacerdote. Usted hoy no se está presentando ante mí, cuidado. ¿Sí? Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios, cuidado con la profundidad de primicias, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Pero es que ellos ya estaban en la tierra. Entonces era ley, no fe. Bueno, los que han leído la Biblia entienden. Era ley, no fe. Ellos ya la tocaban y la veían. La fe es lo que no se ve y lo que no se toca. Y el sacerdote tomará las primicias y la pondrá delante del altar de Jehová. Yo pedí el favor que colocaran aquí, pero esto no es altar, y yo no soy sacerdote del antiguo pacto. Yo soy ministro del evangelio del nuevo pacto. Amén. Ok, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿De quién está hablando cuando dice un arameo a punto de perecer fue mi padre? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando, Pastor Osvaldo? De Abraham. De Abraham. Entonces, dése cuenta la connotación de primicias. Los devuelve a todas sus generaciones. A todas sus generaciones. Y esas primicias eran aceptas y agradables a Dios, ignorando, aún en el antiguo pacto, el pecado y el error de esas antiguas generaciones. Si lo traemos a hoy a nosotros, aquellos que no han entrado en la gracia en el nuevo pacto, están siendo influenciados y manipulados por maldiciones generacionales que son cortadas en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Y dice allí
Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Antiguo pacto. 11. Y te alegrarás. ¿Qué dice el Señor? Y te alegrarás ¿de qué? De todo el bien. ¿Sí? Que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Antiguo pacto. Pero déjame ese 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Yo creo que hoy, sin ir tan a fondo, yo personalmente vi como muchas personas cercanas a mí, más jóvenes y en aún mejores condiciones físicas de salud y de toda clase, esta pandemia se los llevó. He visto cuando entro a lugares específicos comerciales como mucho comerciante quebró, cerró y cayó. He visto cómo por esta situación que Dios permitió muchos hogares se destruyeron. Y hoy dice la palabra que cuando celebramos en el antiguo y en el nuevo pacto fiesta de primicias es porque nos alegramos, porque esa atmósfera de muerte no ha tocado ni tu vida, ni mi vida, ni tu casa, ni mi casa. Ese es el Dios nuestro. ¿Cuántos se alegran hoy? Ahora, es posible que usted esté hoy en una situación específica. Usted verá si sigue culpando a todo el mundo o se para con los lomos ceñidos delante del Señor y le dice: Señor, lo que está pasando en mi vida y en mi casa es mi responsabilidad. Mi hogar no está bien por mi responsabilidad. Si usted sigue culpando a la moza y a su cónyuge, o al mozo y a su cónyuge, usted aún no es primicia del Señor. Si por lo que está pasando en sus hijos usted sigue culpando a los amiguitos de sus hijos, usted todavía no es primicia del Señor. Si por lo que está pasando en sus finanzas usted sigue culpando al COVID y a la alcaldesa y al presidente y a los gobernadores porque nos encerraron, usted todavía no es primicia de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Porque lo primero que nos da la palabra es poder pararnos y confrontarnos ante un Dios vivo. Mira, ese pueblo de Israel celebraba esa fiesta de primicias en agradecimiento a Dios por haberlos librado de la esclavitud y haberles dado tierra prometida. Cuidado acá, libres de esclavitud, tierra propia. Libres de esclavitud, tierra propia, primicias para el Señor. Entonces quiero entender que en el nuevo pacto, aquel que ha sido libre de esclavitud y encuentra propiedad, autoridad, personalidad, bendición, vida, identidad en Cristo Jesús, ese ya tiene propiedad, aunque no tenga escrituras de casa propia. Revise finanzas, que ese es otro tema diferente. ¿Estamos? Mira, ellos le traían las primicias por el respaldo que Dios tenía hacia ellos en todo. Celebraban lo que Dios les dio y celebraban de todo aquello que Dios les guardó. ¿Está claro las primicias del antiguo pacto? Ahora vamos a sumergirnos en primicias del nuevo pacto. Vámonos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer versículo 20 al 22.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cuidado con esta parte. Primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él es el primer hombre que muere y resucita. Pero perdón, vengan acá. Aquí hay una situación doctrinal que puede crear confusión si no hay entendimiento. Antes de que Cristo muriera y resucitara, ¿quién más también había muerto y resucitado? ¿Quién? Ah, ¿y entonces Cristo no era el primero? ¿Cristo no era el primero? ¿Por qué murió Lázaro? No. Perdón, ¿por qué no? ¿De qué murió Lázaro? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es? ¿De qué murió Lázaro? Consecuencia de pecado. Viene muerte espiritual y física y resucita por el poder de Dios para dar gloria a Dios. Pero el primer ser humano 100% que muere, no porque consecuencia del pecado ni por merecerlo, sino por voluntad propia, es Cristo, quien dice: voy a la cruz para morir y resucitar, y que nadie más vuelva a morir y a quedar eternamente condenado. ¿Me hago entender? Él es las primicias de Dios. ¿Estamos, iglesia? Porque hay gente que dice: no, Cristo no fue el primero, fue Lázaro. Lázaro muere de pecado. Perdón, aquí en claro lo tenía el pastor Osvaldo y mandaba ahí el WhatsApp. Lázaro volvió a morir después de que resucitó. Cristo es el primero que muere, resucita y nunca más volvió ni volverá a morir. Entonces, ¿si es primicias o no? Es primicias, ok. ¿Y es primicias de qué? Segundo, versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién fue ese primer hombre? Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Oye, cuando tú entras en la nueva naturaleza, lo primero que entiendes es que la muerte no existe. Va a morir tu cuerpo, pero tú nunca. Va a morir tu cuerpo, pero tú nunca. Permítame ministrar liberación. Y el que empiece a patalear me lo saca porque está haciendo show. Liberación no es que pataleen y se boten y vomiten y hagan bobadas. No. Y conoceréis la verdad. Entonces ser libre es conocer una verdad porque usted ha vivido en una mentira. ¿Por qué una persona hace tanto show cuando alguien muere? Perdón, ¿quién lo dijo por acá? Perdón, Orlando, por favor. ¿Por qué, varón? Cargo de conciencia. ¿Qué más? A ver, hay dos cosas. Primero, porque el Espíritu sabe que en verdad esa persona se murió para siempre. Ya va con el diablo. Paila 12, vamos, ¿no, Ana María? Vamos como en Paila 12, ya a las 7, la 8, la 9 ya está llena. ¿Sí? Entonces por eso la gente eso se agarran. Le traen mariachi ya muerto. ¿Por qué no los trajo en vida? ¿Por qué una persona hace tanto show y hay tanto dolor? Porque tanto el que murió nunca vivió y el que está llorando está peor de muerto. Estoy ministrando liberación. Esto le da hasta soltura. Ahí está el baño, hermano. Esto le debe retorcer todo, mi hermano. Permítame decírselo con amor, pero usted tiene que ser libre. Deje de dejarse manipular por espíritus inmundos. Pídale perdón a Dios si tuvo la oportunidad de ministrarle salvación a esa persona y usted no lo hizo. Y se condenó. Y ya no se culpe más.
Aló, ya no se culpe más. Dios a usted lo perdonó. Esperemos al día del juicio a ver si a esa persona también la perdonó. Aló, aquí, hey. Pero cuando una persona, después de que alguien fallece, se queda meses guardando luto, es porque está peor de muerto que el que falleció, y el que falleció eternamente murió. Dice el Señor y dice la Escritura que cuando alguien muere físicamente debemos guardar ¿un qué? Un duelo. Entonces cuando no sé si yo parta primero, o mi mamá o mi esposa o mis hijos, pero si es alguno de ellos, el Espíritu de la palabra me dice: va a haber un dolor dentro de ti, va a haber dolor, duelo. Pero dice la palabra que hay un tiempo donde ese duelo desaparece. Y si no ha desaparecido, es porque usted todavía no es primicia de Dios, porque usted quiere seguir muerto. Por eso los muertos les llevan flores a los muertos, siendo que cuando arrancaste una flor, ahí ya no hay vida. Ay. Mejor vaya y siembre un arbolito. No, eso era un chiste ahí. Ay, el pastor me mandó a sembrarle un arbolito. No. Desde la ley y la gracia, con los muertos no hablarás. ¿Estamos? Entonces, mi hermano, la palabra dice que el primero que muere sin merecerlo, muere en santidad, muere por voluntad, muere por agradar a Dios, porque antes de Jesús ninguno había cumplido la ley, y aquel que no cumplía la ley maldito era y por maldición debía morir. Cristo viene y le dice: Padre, vengo y cumplo la ley hasta con puntos y comas. ¿Merecía morir? No. Bendito es por los siglos de los siglos. Pero él dice: ahora muero. ¿Por qué? Por aquellos que nunca van a poder cumplir tu ley. Y resucito para que ahora, con el espíritu de vida que hay en mí, tú por gracia se lo des a ellos, y ellos junto conmigo vivamos eternamente contigo. Esa es la vida que nos da el Padre. ¿Cuántos están acá? Sí, me agrada esa carita que hace más de uno, porque no estoy perdiendo el tiempo, y el Espíritu de Dios tampoco. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en el nuevo pacto, Jesucristo son las primicias de Dios. Y con Jesucristo y en Jesucristo nosotros somos hechos primicias de Dios de todas las generaciones. Antes de que Cristo viniera, todos los que murieron estaban ¿qué? Condenados. Aló. Aquí hay una parte doctrinal muy fuerte que se la dejo de tarea. ¿Cuál parte? Pastor Frandairo, Pastor Osvaldo, Pastor José Miguel. ¿Cuál parte? Que estando Cristo en vida, ¿con quién se transfiguró? ¿Con quién se transfiguró? ¿Quiénes vinieron, Pastor Osvaldo? Moisés y Elías. Le dejo esta tarea, y cuando el Espíritu Santo le revele, vendrá un regocijo muy grande a su vida. Esto es para la iglesia, y él dijo: en mi iglesia ninguno enseñará a ninguno los secretos y los tesoros muy guardados. Entonces, si usted prefiere pasar viendo televisión y prefiere haciendo otras cosas, pues por eso es que hacen show en los funerales, y por eso le siguen llevando florecitas y cositas a los huesos de los antepasados y del familiar y del ser querido, porque están igual de muertos. Claro, cuando tú entiendas por qué, si antes que Cristo resucitara, muriera y resucitara, hubo dos que habían muerto, pero vinieron aquí y hablaron con Cristo. ¿Cómo? Uy, gracias. Uy, mire, aquí están los estudiosos de la palabra. Moisés murió,
Elías no. ¿Fue qué? ¿Fue qué, Robinson? ¿Fue qué? Traspuesto, transportado. Es que esa palabra me recuerda a las misiones, a las cárceles. ¿Estamos? Entonces, por favor, profundicen en la palabra, porque en esa partecita donde Él es primicia de los que mueren y resucitan, y ahora nosotros nos presentamos como primicias, entre ustedes y entre nosotros hay dolor al saber que la palabra dice, escúchenme allá, que muy posiblemente su abuelito, su abuelita que era religioso o religiosa, su mamita y su papita que era religioso y religiosa, se condenaron. Muy posiblemente se condenaron. El que tenga oídos que oiga, porque es que no se le puede dar todo el mundo, porque eso sería alcahuetear la pereza espiritual. ¿Sí? Por eso le estoy ministrando liberación de que, ay, yo soy salvo, pero qué dolor, mi abuelita, entre y vea el poder de Dios. Porque usted, como le crea lo que dicen es los hombres, y usted no se deja ministrar por la palabra, lo que dice aquí la palabra, y de pronto la palabra dice, ay, Señor, cuánta misericordia. Claro, no es que tú eres primicia, y como esa primicia como que coge para adelante y como que coge para atrás. Aló. El que tenga oídos que oiga, porque dice la palabra que cuando Él murió, descendió a las profundidades y le predicó. ¿A los qué? A los encarcelados. Pero no lo hizo en un tiempo cronos, lo hizo en un tiempo ¿qué? Entonces todavía está esa predicación ahí. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien aquí? ¿Usted sí está comprendiendo o no? Entonces ahí es donde por eso dice que ellos venían regocijados. Es cuando uno dice, Señor, cuánta misericordia. Ese papá alcohólico, mujeriego, sinvergüenza y ay, no, como que sí, yo sé que el Espíritu en su momento les hará entender. ¿Hay alguno que se regocija? ¿Sí? Por eso entonces dice el Señor, no se preocupen, ocúpense, búsquenme, vengan a mí. Yo tengo el poder, yo soy Dios, yo soy el juez, yo soy la autoridad, yo hago lo que quiera y es su divina providencia. Ahí nadie se puede meter. Ahí no hay profeta, ni apóstol, ni ningún hombre. Nadie puede meterse en la mente de Dios. Pero nos dejó su palabra y en su palabra nos hace entender por el espíritu de la palabra cuán grande y maravilloso es Él. Qué misericordioso es Él. Yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. De quien quiera. Por eso la predicación del nuevo pacto es una predicación de reconciliación, no de condenación, no de juzgamiento. Porque la ley mata. El miércoles lo decía. El que yo venga a restregarle el pecado aquí a Johnny, y Johnny lo vi por ahí en la esquina, y lo vi por allí en la vuelta, y lo vi por allí, y lo vi por allí. Y es verdad, es un ejemplo, ¿no? Y es verdad, ok. Lo que yo estoy diciendo es una realidad. Pero el que yo le restriegue la realidad a él, ¿lo saca del pecado? Entonces, ¿qué palabra estamos hablando nosotros? ¿De ley o de fe? ¿De muerte o de reconciliación? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Se me acercaron antes de ayer unas hermanas. Me llamaron en dos casos diferentes. Pastor Martín, lo conocemos, su proceso, pero es que hemos sabido de un pastor que definitivamente lo van a denunciar con la fiscalía por cosas duras. Me dijo, ¿qué hacían? Le dije, yo no sé, yo ahí no me meto. Y entonces, como para mover el pastor, lo que pasa es que habla mal de usted y dice. Y yo le dije, ¿qué tal que sea verdad lo que diga? Ay, no, pastor, ¿usted qué es? ¿Que usted me conoce? ¿Usted duerme conmigo? ¿Usted sabe qué hago yo en lo secreto? No, entonces cállate. Lo que soy es por gracia y misericordia. Y si yo no fui pecador y cometí errores, entonces
¿por quién murió Cristo en la cruz? Sobre todo por el mío. Pues yo no sé si usted quiere aceptar ese regalo. Y hablaba de dos pastores que andan por ahí hablando de mí, me están bendiciendo. ¿Y yo qué puedo hacer? Bendecirlos. Bendecirlos. Porque pueda que tengan razón. Y si no la tienen, pues con más veras debo bendecirlos. Aló. Una persona que es primicias, Alejandro, de Dios, no se afana, ni se carga, ni se preocupa porque le restrieguen el pecado en público, uno, o porque hablen cosas que no son en público de usted. El que es primicia y ahí se mantiene. Nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Y Él perdonó tu iniquidad, rebelión y pecado. Dele un fuerte aplauso al que vive. Bájate de ahí de estar condenando y juzgando. Porque eso sí es grave. Juzgar y condenar. Aunque estés viendo, tú no eres Dios. Dígale al que tiene al lado, era mejor que fuera ciego. Dígale. Sí. Sí, pues si los ojos los va a utilizar para condenar y juzgar, era mejor no ver nada. Cuando yo empecé a ver la gloria de Dios manifestada en este ministerio, Pastor Osvaldo, la gloria de Dios, y empecé a ver lo sobrenatural en este ministerio, me postré y le dije: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que yo no me entere. Soy un vil gusano que no puede aguantar eso, y algún día voy a creer que soy yo. Y ahí se pierde uno. Entonces, cuidado. No juzgues a nadie aunque lo vea ahí, que mírelo robando, mírelo fumando, mírelo adulterando, mírelo saliendo del burdel, mírelo ahí con el vicio en la mano, mírelo. Muy posiblemente esos ministros están hablando de lo que Martín fue. ¿Aló? Para mí. Pero si a ti, mujer de Dios, todavía te molesta que te restrieguen el pasado, así sea hoy, no has salido del pasado. Por eso Dios tiene que colocarte personas que te restrieguen el pasado en la cara, que te avergüences, porque antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero después de que me zarandeó, me pisoteó y me dejó en vergüenza, ahora guardo su palabra. Ay, hermano, que viva la palabra. Oh, no, porque es que yo hice el curso de teología, yo tengo PhD, tenga lo que se le dé la gana. A usted que lo falta es que lo arrastren por el piso a ver si empieza a creer en Dios. Porque solo hasta que uno es humillado empieza uno, cuando lo dejan en vergüenza, ¿verdad? Se cree uno muy bueno, muy santo, muy todo, y vive hablando de los demás y juzgando a los demás y criticando a los demás. No tenés proceso, porque cuando uno se mete en el proceso no le queda tiempo para meterse con nadie. Cuando usted se mete en su proceso, ni al que duerme con usted le da permiso Dios de meterse. ¿Cuántos pedimos perdón? Aló, en serio, ¿cuántos pedimos perdón? Queremos cambiarle la vida a la mujer, al hombre, al hermano, al papá, a la mamá. No podemos meternos en la vida de nadie. Entonces el que es primicia, el que va de primero, ¿qué tal una carrera ahí de primero? Ya, espere, entrenador, espere, me devuelvo a ver cómo va el último. ¿Perdió? Eso es lo que pasa con mucha mamá religiosa, con mucha esposa religiosa. El Señor diciéndole: entra. Ay, espero que mi esposito va de último. Va usted atrás del último, porque ni ha entrado ni deja entrar. Ay, es que mis hermanos, ay, es que mi tío, ay, es que el pastor tal, ¿y a usted qué le importa? ¿No se lo dijo a Pedro? Ay, Señor, y Juan, ¿a usted qué le importa? Le dijo el Señor. Y literal, al día de hoy, a lo colombiano, no sea sapo. Ay, Johnny. Me lo digo a mí mismo. Uno no se debe meter en el... ¿Por qué? Porque el que
El que murió como primicia resucitó para que nosotros seamos primicias. Hoy tengo una gran noticia para todos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Mire, no me debe importar a mí ni a nadie. Cuidado con eso. Al que le importe eso, ignórelo. Pero a Dios no le importa lo que usted haya hecho hace 5 minutos. Porque usted es primicia de Dios para su gloria. Usted es primicia de Dios para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Por lo cual deje de condenarse, de juzgarse. ¿Usted por qué juzga y condena tanto al otro? Porque se juzga y se autocondena mucho a sí mismo. Usted quiere vivir la palabra y está muy bien, pero en la ley, no en gracia, no en fe, no es por ley. Hay gente que supuestamente da testimonio, pero no lo hace a la manera de Dios. Lo dijo allá en la carta a los romanos. ¿Cómo así? Entonces los que andaban buscando por la ley a Dios no lo encontraron, y los que ni siquiera lo buscaban fueron los que lo hallaron. ¡Qué dolor! Y así fue. Los gentiles no buscábamos a Dios y se nos reveló fue a nosotros. Y los que querían cumplir la ley y daban testimonio y andaban con todo lo que muchos confundidos quieren ser hoy, dizque judío mesiánicos. Esto es por gracia, es por fe. Y si usted no lo sabía, usted es colombiano. ¿Usted dónde nació? Bueno, aquí hay algún extranjero. ¿Hay algún extranjero? ¿Quién? Ah, Cuba. Usted es cubana. Che Guevara. Tanto, qué buenos ejemplos. Para Dios no importa ser comunistas, capitalistas, colombianos, nada. Ya no importa ser esclavo o libre, judío o griego, hombre o mujer. ¿Qué es lo que importa? Estar unido a la primicia de Dios. Porque si soy uno con el que es primero, aunque el mundo te vea como último, ante Dios usted es primero. Si su mujer lo ve como último y le puso mozo o moza, ante Dios usted es primero. Dele tiempo a Dios. Dígale que él tiene al lado, dele tiempo a Dios. Que sea Dios el que te posicione. Que sea Dios el que te posicione. Que sea Dios quien muestre que tú eres el primero para Él. Esto no es de religiosidad. Esto no es en esfuerzo humano. Esto es abandonado en Él. ¿Estamos aquí? Muy bien. Vamos a verlo. ¿Sí? Romanos 11:16. Oh, mire esta belleza. Romanos 11:16. Romanos 11:16. ¿Cómo dice allí? Si las primicias son santas. ¿Cuántos aquí son primicias? ¿Quién aquí es primicia? ¿Quién es primicia? ¿Quién? Diga yo. Yo soy primicia, ¿verdad? Tú eres primicia. Porque estamos entrando en el entendimiento de la voluntad de la palabra de Dios. Soy primicia. Y dice, si las primicias son santas, también lo es. ¿Qué es? El resto. ¿Y qué es el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? Hasta los vecinos. Porque es que si usted es primicia, usted sabe que usted es primero, debiendo ser último. Y aquellos que ante el mundo creen que son primeros, son reúltimos. Entonces cuando usted entra a ser primero y se ve que no fue por una pregunta, Señor, si yo soy un perro que se come el vómito, que vomita, soy una marrana que se revuelca después de bañarlo, y ahora me dices que soy primero. Sí, y no solo tú, el resto también. El resto también. El resto también. Porque acuérdese que en Gálatas el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes recibieron las primicias por cumplir la ley o por oír el mensaje de la salvación. ¿Por qué la recibieron? ¿Por cumplir la ley? Dijo, no, estúpidos, por tener fe. Por tener fe. Por tener fe. Y la fe debe ser ¿qué? Probada. Por eso usted queriendo hacer el bien termina haciendo ¿qué? Persevere, mi hermano. Y aquí no cabe la frasecita que hacerle morcillas al diablo. Aquí solo cabe una palabra que es vida y es fe.
¿Cuál es la palabra? Fe. ¿Sí? Entonces dice que si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ¿qué? Entonces, ¿usted qué es? Primicia y raíz. ¿Quién eres tú? Raíz. De ti está naciendo una nueva generación. A partir de este momento que eres consciente, el Señor está ministrando liberación. Deje de autocondenarse. ¿Usted y yo pecamos? Sí. Y alístese para esto. ¿Y volveremos a pecar? Sí. Ya se lo voy a mostrar por la palabra. Claro que sí. Porque nosotros somos primicias no en el cuerpo, sino en el espíritu. Y ahí es donde viene el proceso de santificación para que el alma sea salva, aunque el cuerpo se pudra. Aló. Hey, yo no lo estoy mandando a pecar, cuidado. Hablo por el espíritu. Dios no nos está mandando, Dios nos libró del pecado. Pero aquí hay personas, cuidado con esto. Aquí hay hermanos que están luchando fuertemente con su carne. Y al decir que somos primicias, nos está diciendo: yo sé lo que has vivido hasta este momento. Yo sé lo bajo que has caído. Yo sé cómo te has revolcado en las tinieblas. Yo estaba contigo cuando te sentaste en la mesa con Lucifer, porque si yo no hubiera estado ahí, tú ya no existirías. Pero al ser primicia nos está dando ¿qué? Mostrando su gracia, su bondad, su amor y su misericordia. Y nos está diciendo: necesito solo una cosa. Aló, necesito una sola cosa. ¿Sabes cuál es? Que creas en mi poder. Pero creencias tienen muchos, fe pocos. ¿Y la fe viene? ¿Y el oír? Pero no con los oídos externos, sino con los oídos internos, con los oídos del espíritu, de la fe. Por eso memorizamos palabra. ¿Está usted aquí? Entonces hoy celebramos que por la gracia de Dios en Jesucristo, nosotros estando muertos por el pecado y en el pecado, Dios nos dio vida. ¿Cuántos lo celebran? Ahora, vuelvo y repito, aquí hay personas que están mirando mucho su realidad. Hoy el Espíritu ministra a hombres que están aquí en adulterio, en vicio, en pornografía, en deudas, deseos de suicidio. Aquí hay personas sumergidas en homosexualismo, lesbianismo, con hogares y hoy, ¿por qué es un día tan especial? Porque yo quiero decirte que tú no tenías que hacer nada. Tú no puedes ser santo para venir a Dios. Dios hoy viene a ti para que tú seas santo. Pero entonces vamos con conciencia hoy a entrar en esa dimensión. Para muchos es avanzar. Para otros sumergirse más, para otros empezar. Pero también aquí hay personas hoy que para la gloria de Dios ya están dando fruto al 30. Hay otros que están dando fruto al 60. Hay otros que están dando fruto al 100. Y lo que estás viviendo es porque Dios te está podando para que des más fruto. Dele un fuerte aplauso al que vive. Eso lo sabe solo cada uno. Por eso somos los primeros de nuestra generación que recibimos la vida eterna. Somos los primeros de nuestras generaciones que recibimos la vida eterna. Dios me prometió que yo y mi casa daremos fruto para glorificar a Dios. Aló.
Dios prometió que tú y tu casa darán fruto para glorificar a Dios. ¿Estamos, iglesia? Ahora, nos dimos cuenta que para que venga fruto, ¿qué debe haber primero? Campesinos, para que haya un fruto, ¿qué debe haber primero? Diego, ¿qué debe haber? Semilla. Ok, entonces cuidado que esto no es un servicio emocionalista. Aleluya, cálmate. Control de emociones, templanza. No, la palabra de Dios es algo muy serio, de temor y temblor y de mucho respeto. La palabra de Dios es lo único que nos da vida, Pastor Osvaldo. ¿Estamos acá? Entonces, mire lo que dice Lucas 8:11. ¿Qué dice Lucas 8:11? Léalo duro toda la iglesia. 1, 2, 3. Otra vez, en orden. 1, 2, 3. No, eso es un sancocho. No. En orden y fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué es la palabra de Dios? La semilla que nos lleva a dar fruto. Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero para eso usted tiene que estar en el Espíritu. ¿Aló? ¿Para eso tienes que estar en qué? ¿Cuántos aquí saben que están amando? No lo digan. Aquí hay mujeres que saben que están amando al cónyuge, amándolo en el Espíritu. Entonces, amar en el Espíritu no significa que yo debo satisfacer las exigencias del otro. Amar en el Espíritu no es de que tú cumplas un plebiscito de requisitos. Ay, llegó de culto. A ver, entonces, haga, deshaga, suba, se baje, traiga, lleve. No. Amar en el Espíritu lo sabe el que está en el Espíritu. Entonces, cuando tú verdaderamente tienes proceso y sabes que se sembró la semilla a conciencia, y sabes que guardaste esa semilla, aunque a pesar de que afuera todo estaba patas arriba, usted no quiso volver a la ley de agarrarse con el demonio, a la ley de culpar a todo el mundo, sino que siguió orando la palabra, meditando la palabra, metido en la palabra, aunque usted mismo, usted ni siquiera veía esto de nada. Pero usted le decidió creerle al Señor y creerle al Señor hasta que vio fruto, y usted sabe que está amando a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos en el Espíritu. Pues quiero decirte que tú estás en el Espíritu y muy posiblemente el otro no. Entonces el otro juzga tus actos no desde donde tú estás, sino de donde Él está. Y el amor que tú le das en el Espíritu, el otro lo ve en la carne en la que Él se revuelca. Cuidado con volver atrás. Porque hay personas estancadas por darle gusto a la carne de alguien que no quiere vivir la vida del Espíritu. No todo el que dice Señor, Señor. La Biblia no es un conjunto de conceptos intelectuales. Personalmente considero que la teología es el intento del hombre por conocer a Dios. El hombre nunca va a conocer a Dios a su manera. Fue Dios quien se nos reveló a nosotros y es por gracia. Mi instituto bíblico más grande fue un costal a las espaldas. Mi teología más poderosa fue terminar allá debajo de una alcantarilla. Por eso muchos de ustedes están como están y viven como viven. Porque Dios les está derribando argumentos, estructuras, fortalezas espirituales que aunque la mente las acepta como de Dios, el Espíritu dice, nada tiene que ver eso con Dios. Ríndete ante Dios. Ríndete ante Dios. Doblégate a Dios.
Humillémonos ante Dios. Si en verdad, en el momento que tú sabes que estás en las manos, en la voluntad, en el propósito de Dios, cuando tú hablas con Dios, no necesitas que nadie te hable de Dios. Pero cuando tú hablas con Dios, entonces el tema de testimonio es de doble filo. Porque Satanás se disfraza de luz. O sea, hay gente que está dando testimonio, pero viven en un Halloween constante. Son diablitos disfrazados de ángeles. ¡Ay, qué testimonio! ¡Ay, qué santidad! ¡Ay, qué! Si lo primero que lo lleva a uno la palabra, ¿sabes a qué? ¿A qué lo lleva uno la palabra? A mostrarse como uno es, mi hermano. A uno ya no le importan las apariencias. Ay, pastor, que usted dice que a mí se me acercaron y que a usted lo vieron fumando marihuana. Verdad es. Pasa. Ay, que. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo no es ponerte a brincar, ni a gritar, ni a hacer show. Lo primero que hace el Espíritu Santo es confrontarte contigo mismo a la luz de la palabra. Señor, soy un vil pecador. Es lo primero que hace la palabra. Te mata de esa mentira que has vivido y te resucita ¿a qué? A una nueva vida. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, la palabra es semilla. Entonces, cuando yo memorizo versículos, ¿cuando yo memorizo qué? ¿Cuando yo memorizo qué? Ok, cuando los memorizo, cuando no solo los memorizo, sino que estoy sembrando esa semilla de Dios cuando lo memorizo. Entonces, cuando yo persevero orando esos versículos, meditando ese versículo, ahí en la palabra, escúcheme muy bien y no diga que no se le dijo. Solo Dios conoce los tiempos. ¿Cuántos están acá? Solo Dios conoce los tiempos del proceso de cada uno. Si para usted el dar fruto fue un año, es para usted. Pero hay semillas que necesitan otro trato. Lea Isaías. Hay semillas que tienen que ser mecidas, otras paliadas, otras remecidas, otras repaliadas. Y está hablando de la humanidad. Cada semilla es diferente. Cada ser humano es diferente. Hay semillas que darán fruto a los 3 años, a los 7, a los 10, a los 15, a los 25, a los 30, a los 50. ¿A usted qué le importa si el otro da o no? Métase en su proceso para que usted dé fruto. Aló. Dios no le dijo que se metiera con ese hombre. Y ya hasta nietos tiene. La palabra no se nos dio para opinarla. La palabra se nos dio para sembrarla, guardarla, regarla, abonarla, esperar y dar fruto. Punto. Un solo versículo bastará para dar fruto. Pero si a nosotros ya nos lleva con 10 capítulos, ¿por qué? Porque Dios conoce muy bien esta tierra que tenemos adentro llamada mente. Esto es un lote, esto es una hacienda, una finca, esto es un patio donde hay que sembrar palabra, porque aquí nacimos ya con iniquidad y porquería sembrada por generaciones. Cuando nacimos hay bebés, cuando yo era bebé ya tenía un árbol de iniquidad dentro de mí. Cuando el esperma de mi papá entró en el óvulo de mi mamá, venía drogadicción, alcoholismo, violencia, porquería. Y el popocho lindo que se ganó un concurso con pañales Huggies, ¿verdad? Hablo en Cristo, no miento. Estaba lleno de porquería por dentro. Porque el Señor dijo un versículo nuevo, algo nuevo. Porque este terreno no hay nada más engañoso que esta mente. Entonces cuando yo le digo algo, Jason, ¿qué está meditando? El Señor es mi pastor. Y ay, no, dígame, ni tiene carácter para decir, pastor, no estoy meditando. Pastor, no estoy meditando.
Entonces cuando Él dice algo nuevo es porque el Señor sabe que se está moviendo en este universo y Él a través de unos nuevos versículos va a establecer su voluntad. Y esa voluntad es eterna, es para sus hijos, para sus nietos, para sus generaciones. Que lo único que me corresponde hacer a mí, sembrar semilla. Y los que en realidad somos hijos de Dios, la cuidamos, la regamos, la abonamos y esperamos. Y viene una prueba de fe. ¿Cuál? Cuando usted queriendo dar testimonio, ni en las curvas, ni en las curvas, y te manda a los santurrones religiosos. Hermanita Sonia, ¿y su testimonio? ¿Qué pasa con su hijo, hermanita? ¿Qué pasó con su hogar, hermanita? Contésteme como contesta Jesús. Dígame, ¿cómo contestó Jesús? Dígamelo, duro. Diga, ¿qué le importa, pastor? Vaya y cuida a su mujer y a sus hijos, que a mí me cuida el Señor. Así responde una hija de Dios, hermana Sonia. Ay, los de estrato 6 que pura cultura tienen y nada de espíritu. Ay, tan grosero el pastor. Yo predico para agradarle a Dios, no a los hombres. ¿Está la iglesia aquí? ¿Alguien trae primicias? ¿Ustedes saben de qué estoy hablando o no? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? De nuevos versículos en su mente. Suena duro, pero hay que decirlo. Ni Dios, ni un verdadero siervo del Altísimo necesita el dinero de nadie, porque desnudo vine y desnudo me voy. Pudrite con tu dinero, porque dinero sin fe es pudredumbre. Y los que por buscar dinero abandonaron la fe, malditos son, dice la palabra. Entonces se volteó la arepa, porque dicen malditos que el que no trae el diezmo y la ofrenda y el pactico y la boba. No. Hoy tú y yo, y tú que de pronto no lo hiciste, tienes el tiempo de Dios porque es tiempo de Dios. Hoy esta palabra te motiva. ¿Vienes con nuevos versículos? Vienes con nuevos versículos. Dios no te está pidiendo nada más. Dios no te está pidiendo nada más. ¿Para qué tiempo sin vida? ¿Para qué tiempo sin vida? Es la vida la que le da dirección al tiempo. ¿Está la iglesia? Romanos 8, 21, 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a maldición. A ver, vengan aquí, por favor. Ese tema de ambientalistas, eso no es bíblico. La creación no tiene la capa de ozono destruida y los ríos destruidos y los montes destruidos y la naturaleza destruida porque no hay ambientalistas, es porque no hay hijos de Dios. Porque si usted no sabía, lo de afuera se transforma cuando se transforme lo de adentro. Y si la gran mayoría de los que están en el mundo están muertos por dentro, pues afuera ¿cómo está todo? Muerto. Y no crea que usted con sembrando maticas y arbolitos y campaña de ambientalismo y eso no sirve para nada. Aquí dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, el que es primicia, ¿cómo nos la pasamos? ¿Cómo nos la pasamos? ¿Por qué? Esperando la adopción, la redención de lo que no es primicia. El cuerpo nunca fue primicia. ¿Qué son los celos? Cinturones de castidad para aquellos que no han entrado en la vida del Espíritu. Reciba, mi hermano. Sí.
Porque cuando el Espíritu Santo toma gobierno de la mente es la que gobierna el cuerpo. Entonces hay gente que supone que disciplinó el cuerpo y es un engaño de la mente. Hay gente que se llenó de conceptos bíblicos y es un engaño de la mente. Es el espíritu el que necesita nacer de nuevo. ¿Está la iglesia? Entonces nosotros gemimos. ¿Por qué? Porque Señor, yo quiero que este cuerpo yo necesito que esta lengua deje de ser tan chismosa, metida, tan lambirecas. Pero es que la lengua no se manda sola, hermana. Dios no es católico ni evangélico. Dios no es judío, hebreo ni colombiano. Dios eres tú. Cuando con la misma mente de Dios, aunque todo esté patas arriba, te atreves a creer, a perdonar y a amar. Y eso demanda sufrimiento. Ahora vas a reposar en este día a partir de hoy. Porque el que siembra con lágrimas, recoge con alegría. Mujer, levántate y come, porque aún te da Dios días de vida, para que llenes tu mente de semilla de vida. Y cuando tu mente sea llena de semilla de vida, dejarás la única herencia que una abuela deja a sus nietos: la vida verdadera. No llames a tu marido como lo ves. ¿Cuántos están listos? Póngase sobre sus pies. ¿Cuántos son primicias? Y ser primicia es saber que aunque tú no has dado testimonio, que aunque tú no has vivido la palabra, hoy Dios te está diciendo borrón y cuenta nueva. ¿Qué te está diciendo? Pero en serio, ¿usted lo cree o no? Y Dios hoy nos está diciendo, no importa lo que hayas vivido, vamos a empezar de ceros. Ahora, si ya vienes con proceso, gloria a Dios. Si ya vienes con fruto, gloria a Dios. Si estás bien revolcado, pues más, gloria a Dios. Pero vamos a empezar de nuevo. Pero es necesario algo muy importante, familia. ¿Qué es? Entrar en el proceso con Dios. Pero el que tiene 1, 10, 20 o 30 ya no es más que nadie ni menos que nadie. Solo le ocupa a Diego guardar esa semilla, regarla. Hay una parte del Salmo 27 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi mujer o mi marido me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Eso ya sobra, entre comillas. ¿Cuál es el camino? Guardar la palabra de memoria. Porque todo lo que prediquemos, siervo Robinson, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, todos los mercados que llevemos, son obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Y después de que nosotros hacemos eso, mírenme acá, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Lo único que Él nos pide es llenarnos de palabra, para que quizás un día, si Él tuvo misericordia de nosotros y la tuvo, llevemos fruto, y fruto en abundancia, fruto que permanezca para siempre. ¿Estamos aquí? ¿A qué te llama el Señor? A que lleves ¿qué? No hay mentira más grande que aquella de que yo tengo mala memoria.
Esa es la voz del diablo, porque Dios hizo todas las cosas buenas. Levante sus manos, iglesia. Señor, que podamos ser sinceros con nosotros mismos para ser sinceros contigo. En el nombre de Jesús, yo creo que traes sanidad en el sistema nervioso, traes sanidad en el sistema neuronal, traes sanidad ahí en el sistema psíquico. Aquellos que fueron afectados profundamente por impactos emocionales, afectivos, personas que fueron ultrajadas, maltratadas y su sistema nervioso fue afectado. Yo creo, Señor, que por tu gracia tú traes sanidad. Aquella mente que está esclava del pecado, del vicio, tú traes sanidad, Señor. Tú traes liberación. Aquellas mentes que están arraigadas al pasado, aquellas mentes que están arraigadas a lo que no es tu voluntad, Señor, tú rompes toda estructura en el nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos y alíñate con Dios. Sin importar los años o meses o días que lleves congregándote, tú entras en tiempo de bendición como primicia del Espíritu. Tú eres primicia para Dios. Diga conmigo: hoy oramos tu palabra creyendo que se cierra ese ciclo de maldición que disfrazado de luz nos había esclavizado, en el nombre de Jesús. Toda la iglesia: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.